Esto es América Noticias y estos son los titulares que marcan la jornada de hoy. Cuba se apaga. El domingo quedó en penumbras y hoy el golpe eléctrico será terrible. Mientras que Manuel Marrero asegura tener un plan para salir de la crisis. Les contamos. Rusia evacúa a miles de turistas de Cuba. ¿Qué viene ahora? Identifican al hombre abatido frente a Mar-a-Lago. ¿Qué fallo en la seguridad? Tenemos los detalles. Esto es América Noticias. Comenzamos. Cuba cerró el domingo en penumbras y hoy será todavía más oscuro. Más de la mitad del país quedó sin electricidad de forma simultánea en el horario pico, cuando el sistema eléctrico solo pudo cubrir una parte de la demanda nacional. El déficit obligó a desconectar circuitos completos en distintas provincias para evitar una caída total de la red. Las cifras reflejan la magnitud del golpe. La afectación superó el 50% del territorio en el momento de mayor consumo, dejando a millones de personas cocinando a oscuras, con los alimentos en riesgo y el calor sin alivio. Pero lo del domingo fue apenas el anticipo. Para este lunes, las autoridades prevén el mayor corte eléctrico simultáneo, con una disponibilidad aún más reducida por averías en varias termoeléctricas y la salida de unidades clave por mantenimiento. A esto se suma la falta de combustible que mantiene fuera de servicio buena parte de la generación distribuida. En términos prácticos, el país producirá menos de la mitad de la energía que necesita, un desbalance que obligará a apagar regiones enteras al mismo tiempo durante horas. La electricidad dejó de ser un servicio estable para convertirse en una lotería diaria. Cuando hay corriente se cocina, se carga el teléfono y se bombea agua. Cuando no, todo se detiene. El nuevo esquema de apagones masivos confirma que la emergencia energética ya no es por zonas ni por turnos aislados, sino un fenómeno nacional que se mueve al ritmo de lo poco que logre generar el sistema. Y mientras el lunes avanza con el pronóstico más crítico, millones de cubanos vuelven a mirar el reloj para saber no qué hora es, sino cuándo les tocará la próxima oscuridad. Les mantendremos informados sobre la situación en Cuba. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Marrero habla de plan contra plan, mientras la isla funciona en modo supervivencia. En medio de un país donde moverse depende de si aparece combustible y donde la economía opera a medio pulso, el primer ministro cubano Manuel Marrero volvió a lanzar su consigna de plan contra plan como respuesta a la crisis energética. La necesidad también imprescindible de la sustitución de los combustibles, buscando vías que sean propias a nivel local. Hay que tener un control mucho más riguroso de los avances que se alcanzan en todos los sectores y en todos los lugares asociados a la búsqueda de soluciones alternativas. Incluso hay que reconocer que hay también aportes de forma de gestión no estatal para garantizar la vitalidad de algunos centros importantes. Lo hizo en redes sociales, citando a José Martí y apelando a la unidad frente a lo que calificó como una estrategia del enemigo para asfixiar al país. Un discurso de confrontación que llega justo cuando crece el malestar ciudadano por los apagones prolongados y la falta de carburante que tiene frenado el transporte, la producción y buena parte de los servicios. La semana pasada, en la reunión con la cúpula del poder, Marrero insistió en más control sobre los recursos y en buscar soluciones locales para sustituir el combustible que no llega. Pero hubo un reconocimiento que no pasó desapercibido. Admitió que son las MIPYMES las que están importando combustible para mantener funcionando sectores clave, es decir, que hoy parte de la infraestructura del país depende de actores no estatales. Mientras el discurso oficial habla de estrategias, en la práctica la isla opera con una lógica de resistencia diaria. Rutas de transporte recortadas, centros productivos que trabajan por ciclos y territorios administrando lo poco que tienen como si fuera una emergencia permanente. El llamado plan contra plan también llega después de décadas de programas económicos que no han logrado sacar al país del mismo punto, y en un momento en que el margen de maniobra es cada vez más estrecho. Porque más allá de las consignas, la realidad es que la actividad nacional depende hoy de soluciones improvisadas, del empuje del sector privado y de la capacidad de cada provincia para resolver por su cuenta. Y ahí está la contradicción.
La realidad es que la actividad nacional depende hoy de soluciones improvisadas, del empuje del sector privado y de la capacidad de cada provincia para resolver por su cuenta. Y ahí está la contradicción, un modelo centralizado que pide más control, mientras reconoce que son los emprendedores quienes están sosteniendo áreas estratégicas. Entre la retórica de la resistencia y un país que funciona a base de parches, el plan contra plan vuelve a escena, pero sin un combustible claro que lo haga avanzar. Soy Leticia Grau para América Noticias. Rusia saca a miles de turistas de Cuba y deja al descubierto el golpe al turismo. Rusia completó la evacuación de casi 4.300 turistas que habían quedado varados en Cuba, en una operación de emergencia que confirma hasta qué punto el sector turístico de la isla está funcionando al límite. Fueron 9 vuelos desde Varadero, La Habana, Holguín y Cayo Coco rumbo a Moscú, organizados después de que el propio gobierno ruso recomendara suspender la venta de paquetes turísticos hacia el país por la falta de combustible para la aviación. Hace apenas unos días, muchos de esos visitantes estaban desesperados por salir de la isla, sin certezas sobre cuándo podrían regresar a casa. Russia closed flight because oil is finished and now blockade is from USA. El mensaje es claro, la normalización de los vuelos dependerá de que Cuba vuelva a tener queroseno para los aviones, y hoy ese combustible no está garantizado. El impacto va mucho más allá de estos viajeros. Rusia es el segundo mercado emisor de turismo hacia Cuba, solo por detrás de Canadá, país que también tuvo que organizar operaciones para sacar a miles de sus ciudadanos. Es decir, 2 de los principales sostenes del turismo internacional en la isla han tenido que activar planes de retirada. Y eso ocurre en un momento en que el turismo era la tabla de salvación para conseguir divisas. La imagen que queda es la de hoteles con menos movimiento, rutas aéreas en pausa y un destino que empieza a desaparecer de los catálogos de las agencias. Mientras tanto, La Habana sigue buscando oxígeno en el tablero internacional. Viajes, acuerdos y promesas de cooperación que, hasta ahora, no se traducen en el combustible ni en el financiamiento que necesita para reactivar su principal industria. Las puertas se siguen cerrando, el país pierde conexiones aéreas, mercados emisores y capacidad operativa al mismo tiempo. Y la pregunta comienza a hacerse inevitable. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse un modelo que depende del turismo cuando los turistas están siendo evacuados? Por ahora hay vuelos de salida, pero no hay señales claras de recuperación. Soy Alma Sotomayor para América Noticias. Identifican al hombre abatido por el servicio secreto en Mar-a-Lago. Nuevos detalles sobre el incidente de seguridad que encendió las alarmas en la residencia del presidente Donald Trump en Florida. Las autoridades identificaron como Tucker Martin, de 21 años y residente en Carolina del Norte, al hombre que fue abatido por agentes del servicio secreto tras intentar ingresar armado al complejo de Mar-a-Lago en Palm Beach. A la 1:30 de esta madrugada, el equipo de seguridad detectó que un individuo había logrado ingresar al perímetro interno de Mar-a-Lago. Un agente del sheriff y 2 agentes del servicio secreto que estaban asignados al operativo acudieron al área para investigar. Allí confrontaron a un hombre blanco que llevaba un bidón de gasolina y una escopeta. Se le ordenó que soltara esos 2 objetos que tenía consigo. En ese momento, dejó el bidón de gasolina y levantó la escopeta en posición de disparo. En ese punto, el agente del sheriff y los 2 agentes del servicio secreto dispararon sus armas y neutralizaron la amenaza. El individuo falleció en el lugar. El hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando el joven logró romper el perímetro de seguridad por la puerta norte, aprovechando la salida de un vehículo. Según la investigación, llevaba lo que parecía una escopeta y un bidón de combustible. Los agentes le ordenaron soltar los objetos. Dejó el recipiente en el suelo, pero levantó el arma en posición de disparo, lo que provocó que los oficiales abrieran fuego para neutralizar la amenaza. Ningún agente resultó herido. Trump no se encontraba en la propiedad en ese momento, ya que permanecía en Washington cumpliendo con su agenda oficial. El joven había sido reportado como desaparecido días antes por su familia y, hasta ahora, no tenía antecedentes conocidos por las autoridades, que trabajan en elaborar su perfil y determinar el motivo del intento de intrusión. El FBI asumió la investigación y pidió a los residentes de la zona revisar sus cámaras de seguridad para reconstruir los movimientos previos al hecho. El incidente ocurre además en un contexto marcado por amenazas previas contra el mandatario y otros episodios de violencia política en el país, lo que mantiene en máxima alerta a los organismos federales. Por protocolo,
Los agentes que participaron en el tiroteo fueron separados temporalmente de sus funciones mientras se desarrolla la investigación. Un nuevo episodio de seguridad que vuelve a poner a Mar-a-Lago en el centro de atención y bajo estricta vigilancia federal. Seguiremos informando. Soy Camilo Labastilla para América Noticias. ¿Ya lo prendieron? ¡Súbete! ¿Están bien? Todos estos de la derecha que se llenan la boca de las palabras Estado de Derecho y defienden la guerra contra el narco, pues la guerra contra el narco está fuera de la ley, porque como lo dije o lo he dicho en varias ocasiones, es permiso para matar. La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación, durante un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, con apoyo de autoridades estadounidenses. Alias El Mencho fue abatido durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara. Oseguera Cervantes era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura. Durante el operativo, explicó la autoridad, personal militar fue atacado y repelió la agresión, lo que dejó 4 presuntos integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación fallecidos en el lugar y 3 más heridos de gravedad, quienes murieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. Entre ellos se encontraba Oseguera Cervantes, cuya identificación será confirmada mediante los peritajes correspondientes. Tras el operativo y en reacción del grupo criminal, se registraron diversos bloqueos y quema de vehículos y negocios en Jalisco y en otros estados del país como Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Baja California. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta para que sus ciudadanos no salgan a la calle en Jalisco, así como en los otros estados del país, debido a la ola de violencia desatada tras la muerte de alias El Mencho. La operación fue planeada con trabajos de inteligencia militar central del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada, y contó con el despliegue de refuerzos en Jalisco y estados vecinos. En cobardes ataques después de la acción para la detención del Mencho, se registraron 27 cobardes agresiones contra la autoridad. En Jalisco se registraron 6 agresiones, donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado. Un informe de Rodolfo Rodríguez Pérez de F para América Noticias. Alerta en Miami-Dade. Lo que parecía una clínica estética más en redes sociales terminó siendo, según las autoridades, un consultorio clandestino. Agentes de la oficina del sheriff arrestaron a Maylin Maya Giraldo, de 31 años, acusada de hacerse pasar por doctora para inyectar botox y realizar procedimientos faciales sin una sola licencia médica. La investigación arrancó tras advertencias de seguridad nacional. Luego, el Departamento de Salud de Florida lo confirmó. No estaba autorizada para ejercer ningún tratamiento relacionado con la salud, pero en Instagram su historia era otra. Promocionaba rellenos de labios, endolifting y una llamativa oferta de Botox Full Face por $450, vendiéndose como especialista. La caída llegó con una cita encubierta. En su oficina, la sospechosa retiró el maquillaje del supuesto cliente, aplicó lidocaína y preparó el vial con la sustancia que iba a inyectar. Con la jeringa en mano, los agentes entraron y la arrestaron. Según el informe, operaba con productos no aprobados y sin condiciones médicas certificadas, exponiendo a sus clientes a complicaciones graves. Ahora enfrenta múltiples cargos criminales que incluyen ejercicio ilegal de la medicina, uso de sustancias no autorizadas y posible fraude. El caso vuelve a poner en la mira el crecimiento de las clínicas estéticas clandestinas que se promocionan en redes sociales, donde los precios bajos pueden esconder riesgos para la vida. La investigación sigue abierta y no se descartan más cargos ni más víctimas. Seguiremos informando. Soy Leticia Grau para América Noticias. Gloria Estefan se pronuncia sobre Cuba en medio de la crisis.
La crisis que vive Cuba sigue generando reacciones dentro y fuera de la isla. Y ahora una de las voces más influyentes del exilio vuelve a entrar en el debate. La artista cubanoamericana Gloria Estefan se manifestó sobre el momento que atraviesa el país, marcado por los apagones prolongados, la falta de combustible y las serias dificultades para el funcionamiento de la vida cotidiana. El bloqueo que se ha creado ahora es porque ya no hay petróleo entrando de Venezuela y se le ha puesto muy difícil a los cubanos. Que yo cada vez que pienso digo, Dios mío, y las ambulancias, y cómo no pueden ir a los trabajos, no tienen electricidad, están oscuras, no pueden cocinar, se les pone la comida, se les echa a perder porque el refrigerador apagado tantas horas al día. Eso me parte el alma a mí. Eso yo no pienso que es una forma de tumbar ningún régimen, pero tiene que venir del pueblo cubano, que ellos digan hasta aquí, ya no queremos más. Y eso es difícil, porque cada vez que pasa algo se llevan presos, jóvenes, los padres no saben dónde están, el liderazgo es violencia. Sus declaraciones llegan en un escenario de máxima presión política y económica, con Washington intentando cortar las fuentes de financiamiento del régimen, mientras la población enfrenta las consecuencias de un sistema que hoy opera con enormes limitaciones. La cantante, que durante décadas ha sido una figura clave dentro de la comunidad cubana en Estados Unidos, abordó el tema desde una perspectiva profundamente personal, reabriendo la conversación sobre cuál es el camino real hacia un cambio en la isla. Nada vale la pena de hacer sufrir a un pueblo. Esa es la razón por la cual, pese esa dictadura que lleva 66 años en poder, tantos cubanos enviaran tanto dinero a Cuba, billones de dólares, para ayudar a sus familiares. Y es muy difícil poder aplaudir a un triunfo o a que tumbar algo a raíz de hacer a otros sufrir. Eso para mí no es muy difícil. No pienso que es lo correcto. No pienso que simplemente liberar un país y entonces ¿qué? No, si los vas a matar primero de hambre, de necesidad. Me encantaría ver ayuda humanitaria. Las sanciones de Estados Unidos, te digo la verdad, las únicas sanciones realmente que han habido a través de las décadas han sido del gobierno de Cuba a los cubanos. Un pronunciamiento que no pasa desapercibido, porque ocurre justo cuando el país vive uno de los momentos más complejos de los últimos años y cuando el tema Cuba vuelve a ocupar titulares en la agenda internacional. Un mensaje que llega cuando el futuro de Cuba vuelve a estar en el centro del debate internacional, una reacción que no ha pasado desapercibida. Soy Alejandro Montes de Oca para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Cuba pierde influencia total en Venezuela, La Habana retira asesores militares y de inteligencia. Informes recientes indican que Cuba está retirando progresivamente a sus asesores de inteligencia y seguridad de Venezuela, lo que marca un desplome de su influencia sobre el aparato chavista. Según fuentes citadas por Reuters, cuadros cubanos han sido removidos de posiciones clave en la DSIM y otras estructuras de contrainteligencia. En un giro acelerado tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense que dejó decenas de cubanos muertos. La presidenta interina Delcy Rodríguez habría reemplazado escoltas y asesores cubanos por personal venezolano, rompiendo la dependencia directa que se consolidó desde los acuerdos de 2008 entre Caracas y La Habana. Analistas señalan que la presión de la administración Trump, con sanciones, bloqueo petrolero y ofensiva diplomática, busca precisamente quebrar el eje Caracas-La Habana y reconfigurar el equilibrio interno de poder en Venezuela. La hija de la jefa de Gaesa, del puerto del Mariel a alto cargo en Panamá. Ani Rodríguez Lastres, hija de la general Ania Guillermina Lastres Morera, actual jefa del conglomerado militar Gaesa, vive en Panamá y ha hecho carrera en el sector portuario y logístico internacional. Comenzó trabajando en la terminal de contenedores del Mariel, TC Mariel, donde se desempeñó en áreas como presupuestos comerciales, containerización, facturación e investigación de mercados para uno de los proyectos estrella del régimen. Luego pasó a ocupar cargos en empresas logísticas panameñas, mientras investigaciones periodísticas señalan que su madre aparece vinculada a propiedades e intereses económicos en ese país. El caso ilustra cómo familiares de la cúpula militar económica cubana logran insertarse en circuitos de negocios internacionales mientras la población en la isla enfrenta escasez y salarios de miseria.
Rusia desmiente comunicado sobre envío de 200.000 barriles a Cuba en plena crisis energética. La Embajada de Rusia en Cuba negó la autenticidad de un supuesto comunicado del Ministerio de Exteriores ruso que anunciaba el envío de 200.000 barriles de petróleo a la isla. La sede diplomática calificó el texto que circuló en redes como falso y pidió guiarse solo por páginas y cuentas oficiales de la Cancillería y la Embajada. Sin embargo, agencias como Bloomberg han reportado que el buque Sea Horse estaría de camino a Cuba con unos 200.000 barriles de gasóleo ruso, aunque sin confirmación pública del Kremlin sobre esa operación específica. Esto es América Noticias. Te esperamos de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde y a las 10 de la noche por América TV.